Hola, bienvenidos al podcast Hablemos de Vino con Pamela Casanova. Este podcast está dedicado a difundir temas relacionados con el fascinante mundo del vino. Aquí estaré yo para guiarte de forma sencilla y entre amigos. Atrévete a preguntarme todas las dudas que tengas al respecto, aunque creas que son tontas, no lo son. Aquí estoy para guiarte y juntos disfrutar más de todo lo que nos ofrece el fascinante mundo del vino. Bienvenidos. Hola, bienvenidos al podcast. El tema de esta semana va a ser el vino de Grecia y estoy muy emocionada porque va a ser la primera vez que voy a probar un vino de este país y también voy a tener la cata de un vino que se llama Retsina de la bodega Marcao. Así que vamos a empezar un poquito a conocer este gran país que tiene muchísima historia. Y básicamente si vives en Latinoamérica, en específico en México, al menos de donde yo soy, no hay tanto vino de Grecia o que yo sepa, hay muy poquitos vinos que llegan a México o casi ninguno, desgraciadamente, pero ahorita tengo la oportunidad de probar un vino justo de Grecia y es un vino que creo que es especial y es un vino pues algo tradicional o famoso, hablándolo así. Más adelante vamos a contarles un poquito más, les voy a contar del por qué este vino, del estilo, pero me gusta muchísimo conocer países nuevos, vinícolas, probar vinos, tener la oportunidad de conocer estas regiones vinícolas a través de sus vinos. Y bueno, en esta ocasión, como les menciono, vamos a tener la cata de este vino, es un vino blanco. Y antes de pasar a la cata de la semana, básicamente de este episodio, quiero hablarles un poquito sobre Grecia, darles algunos datos, ponerlos en contexto sobre este país vinícola, también platicarles un poco de las regiones que hay en Grecia, el tipo de variedades que también son muy especiales y muy importantes, tanto para vino blanco como para vino tinto justo en este país. Y bueno, pues ya sin más preámbulo o sin más bla en este episodio, voy a compartirles un poco sobre la parte histórica. Y básicamente pues Grecia pues ha sido muy importante en el tema del vino, en la historia del vino más bien, ya que los griegos pues básicamente desde tiempos muy remotos han tenido una gran reputación sobre pues el tema de la exportación de vinos, hablándolo con estas palabras actuales de la exportación del vino y también pues obviamente la producción. Los viñedos más o menos en las regiones vinícolas de Grecia tienen algunos registros que están desde el año 400 a.C. y bueno, pues hay una figura muy importante en la mitología griega que es Dionisio, y este es el hijo de Zeus y de Semele, y estos pues eran los dioses de las plantas o de las vides del vino, y pues de esta forma se le adora y se le sigue adorando y se le reconoce como pues el dios del vino en todo el territorio de Grecia. Hacían muchas ceremonias y fiestas pues básicamente para celebrar y conmemorar pues a este dios, a Dionisio, y pues básicamente empezaban a hacer este tipo de fiestas pues a lo largo del año en diferentes temporadas del ciclo de la vid, o porque ellos creían que esa temporada era mejor y hacían estas celebraciones. Y esto no fue hasta más o menos el siglo 8 y siglo 9 antes de Cristo cuando pues más o menos estos viñedos empezaron ya a tener un poco más de desarrollo de logística o empezaron a tener un poco más de significado e impacto esta parte de la cultura y producción del vino. Justo el cultivo de las vides se practicaba pues básicamente como, digamos que como lo conocemos hoy en día. Obviamente se han ido perfeccionando las técnicas, pero empezaron más o menos ya a hacer este tipo de logística, de planeación en los viñedos, como los vemos hoy en día, que están casi todas las vides en unas filas, en estas parcelas, y se empieza a tener una técnica de poda para pues el mejor rendimiento de cada vid. También pues empezaban a tener un poco más de cuidado, de observación
de qué tipo de suelo había, cómo era el viento, cuáles las condiciones climatológicas de la zona para saber cuál era la variedad que mejor obviamente se adaptaba pues a esa sección del viñedo o justo a esa parcela. Y bueno, pues básicamente empezaron a tener este sistema como lo conocemos hoy en día. Y bueno, pues también Grecia no sufrió un ataque básicamente de la filoxera. Lo hemos hablado en la temporada 1 del podcast de qué es la filoxera. Pero bueno, Grecia justamente no sufrió pues básicamente un ataque muy fuerte de esta plaga, esta filoxera. Y en cuestión del vino, pues empezó a tener un poco más de importancia justo en el tema comercial durante la época de la Edad Media, ya que veámoslo de esa forma, el agua, pongámoslo entre comillas, el agua potable realmente no era tan potable, ya que estaba muy contaminada y pues no había sistemas de purificación de agua o cómo evitar pues poder ingerir esta agua contaminada. El vino empezó a tomar este papel muy importante en temas comerciales y también, digámoslo así, de salud, ya que pues era la bebida más sana y más pura que se podía consumir e ingerir en ese momento en vez de estar tomando agua. Grecia estuvo dominada por los otomanes y empezó a entrar en una, digamos, pausa, decadencia, ya que pues el tema de los vinos pues no le daba mucho a la economía, entonces pues digamos de cierta forma lo empezaron a descuidar un poco. Después de que lograron independizarse de esta dominación otomana, empezaron a convertir ya lo que ellos sabían bien trabajar y sabían que hacían bien, porque pues tenían más o menos unos 3.500 años de experiencia, pues era la producción del vino, y gracias a esto empezaron a reactivar su economía y obviamente pues a reactivar las zonas de producción, los cultivos, gracias a esta independencia que lograron Grecia de separarse de la dominación otomana. Los viñedos en Grecia se extienden más o menos en unas 165,000 hectáreas y van a estar localizados justo entre los paralelos 33 y 40 de la latitud norte. En Grecia vamos a tener las características un poco más de un calor un poco templado. Esto va a estar siempre regulado gracias al mar y pues obviamente a la altura, y esas condiciones pues obviamente van a ser muy buenas para el crecimiento de la vid. Va a tener una diversidad de suelos desde, veámoslo así, desde los más pobres en nutrientes hasta los más ricos en nutrientes, suelos desde rocas, arenas, arcillas, suelos volcánicos, incluso hay algunas islas, algunas zonas que sus suelos, como les menciono, son suelos volcánicos o casi estas piedras como que se conocen como piedra pómez. Vamos a tener demasiada diversidad de suelos y de clima que va a ser muy bueno para la producción obviamente de la vid. Hablando un poco de producción del vino, Grecia tiene una producción de vinos blancos en un 60% de producción total, entonces el 40% resultante está destinado a la producción de vinos tintos. Obviamente hay otros estilos de vino que se van a producir, pero básicamente van a predominar más los vinos blancos en Grecia. La mayor parte de los viñedos se va a encontrar siempre cerca al mar. Siempre vamos a tener pues una constante brisa, lo cual va a traer una pues frescura, va a refrescar básicamente el clima en la zona, y como les he mencionado, esto va a dar un clima pues un poco templado. Vamos a tener unas buenas condiciones de hora sol, siempre va a tener pues estas brisas, estos vientos, pero también va a tener de cierta forma un gran riesgo, ya que tienen muchísimos problemas de algunos periodos de sequías que llegan a ser muy largos. Entonces esto también pone pues en riesgo muchísimas vendimias, y pues esto obviamente hace que todos los enólogos, viticultores pues tengan que tener como un plan B, un segundo plan para
pues saber en qué momento van a recoger estas uvas y empezar la producción del vino, ya que pues estos periodos pueden ser muy largos. En Grecia vamos a encontrar 4 zonas vinícolas, si lo vemos en forma general. Cada una obviamente va a tener sus subregiones, sus subzonas, pero vamos a englobarlos en 4 regiones principales. La primera es el norte de Grecia. La segunda región se llama Islas del Egeo, la tercera es la zona de Grecia Central y por último tenemos el sur de Grecia. Grecia también cuenta con un sistema de denominación. Este empezó a entrar en rigor o en efecto a partir del año de 1971 gracias a que se reintegró e ingresó Grecia como parte de la Comunidad Europea y aprobó la regulación oficial vinícola que se sigue usando hasta el día de hoy, y estos van a tener una leyenda, una etiqueta en sus botellas o en la misma contraetiqueta, lo cual va a mencionar que son vinos de calidad de una zona determinada. Hemos hablado de apelaciones de origen, de denominaciones de origen, entonces dependiendo la zona es el nombre que va a aparecer ahí en la zona determinada. También las botellas de vino, como les menciono, van a tener esta etiqueta. Hay algunos vinos griegos de otro tipo de calidades o de denominaciones, veámoslo así, que también van a incluir las palabras reserva, gran reserva. Esto se va a ir un poco más hacia el vino tinto. Hay un vino, también un estilo de vino que se hace en Grecia, que son los vinos espumosos. También vamos a poder encontrar alguna de estas categorías, estas denominaciones en el etiquetado. En cuestiones de variedades, Grecia cuenta aproximadamente con unas 300 variedades autóctonas y la mayoría pues van a estar localizadas en zonas muy específicas, los cuales pues obviamente van a ser unos varietales que van a transmitir las características del propio lugar. Van a ser estas variedades pues obviamente autóctonas, las cuales te van a decir que son justo de esta zona y que no hay otra que se le parezca. Te voy a mencionar algunos de los nombres de las variedades blancas que produce Grecia y que puedes encontrar en distintos tipos de vino griego blanco: Sabatiano, Moscopilero, Robala, Vilana y la variedad Chardonnay y Sauvignon Blanc, que también se plantan en la zona de Grecia. Y en variedades tintas vamos a encontrar las variedades Agiotico, o también conocida como San Jorge, Limino, vamos a tener también la variedad Chinovaro, la variedad Mandilaria, y también vamos a tener variedades como Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Garnacha y la variedad Syrah. Y se me estaba olvidando una más, que es la variedad Marodafne. Estas son las variedades pues un poco más comunes que vamos a encontrar en variedades de vinos blancos y tintos y también en algunos espumosos. En cuestiones de estilos, bueno, pues vamos a tener también una diversidad de estilos. La gama es un poco amplia, vamos a tener desde vinos blancos secos, vinos tintos, vinos moscatelos o estos vinos un poco más dulces, algunos tintos generosos y también, como les menciono, vinos espumosos. Hay un estilo de vino que es el vino resinado, o también se conoce como el vino Retsina, que justo es el vino que vamos a probar en este episodio. Es un vino aromatizado exclusivo de Grecia. Su origen se remonta pues obviamente a la antigüedad, cuando el vino era transportado en ánforas de barro, que eran barro cocido y sellados, y estos sellos estaban compuestos de una pasta de yeso y de resina, lo cual pues obviamente impedía la entrada del aire y permitía que el vino se conservara por más tiempo. Y esto pues obviamente el vino absorbía este sabor, y los griegos pues en su momento llegaron a pensar que los vinos que envejecían gracias a esta resina, a este compuesto de yeso con resina y pues estaban fuera de barro, hacían que pues los vinos duraran más o envejecieran por más tiempo, y es así como nació esta tradición de hoy en día añadirle resina al vino.
La variedad del vino que vamos a probar hoy se llama Sabatiano y el vino es un 100% Sabatiano. Esta es una variedad pues autóctona e histórica de Grecia que más o menos se remonta a unos 250 años y esta variedad pues es muy resistente a las sequías y a las enfermedades. Es una variedad que se utiliza justamente para este estilo de vino de Retsina. Y bueno, pues esta variedad es una variedad blanca. Vamos a catarlo en unos minutitos más, pero quería compartirles esta información sobre la variedad. Esta variedad proviene más o menos de unos viñedos que están en una baja altitud, que se encuentran más o menos a unos 100 a 150 metros sobre el nivel del mar, de una zona de denominación IGP del Valle sin pendiente del Ática. Justo este vino, quiero explicarles un poquito antes de la cata, tiene un sistema de vinificación, un proceso de vinificación, pues obviamente muy distinto a la mayoría o a lo general que conocemos de vinificación de vino blanco. Todo el proceso de vinificación y embotellado se realiza dentro de la botella de Marcao en la zona de Penia Ática. La uva obviamente pues ya se recolectó, se despalilló, se estrujó, todo se hizo después del proceso de la vendimia, se llevó justo a la bodega y es ahí donde empieza este proceso pues que yo lo veo distinto e interesante y para mí totalmente nuevo, porque ya habíamos probado vino de Georgia que estaba en estas ánforas de barro, pero pues este es un proceso distinto. Entonces para mí es algo nuevo, algo que me tiene ahorita un poco volando la cabeza, ya que al momento de probarlo pues obviamente quiero encontrar una comparación, pero no lo hay, o al menos yo no tengo ese registro de haber probado otro vino similar, así que está siendo totalmente nuevo en mi cabeza y por eso me encanta compartirles este tipo de vinos y de países que voy conociendo para que los vayamos conociendo obviamente juntos. Y bueno, regresando un poquito al proceso de vinificación, después de que ya se tiene todo este primer mosto, se va a colocar en un tanque de acero inoxidable y después se va a agregar las diferentes levaduras, pues obviamente para que empiece este proceso de fermentación, el cual más o menos tiene una duración de unas 4 semanas y este va a tener una temperatura controlada a unos 16 grados centígrados y es ahí donde se va a empezar a añadir en pequeñas cantidades la resina de pino. Esta va a ser fresca, sin estar procesada, en el tanque y este va a estar veámoslo como un saquito de té dentro de una gasa de algodón. Se va a formar como esta bolsita, este saquito, y ahí dentro se va a colocar pues esta resina del pino, se va a hacer como esta bolsita, este saquito de té, y se va a colocar dentro de pues el líquido que ya está fermentándose para convertirse en vino y terminar todo su proceso de fermentación. Y cuando termine este proceso de fermentación se va a retirar y el vino va a tener que ser estabilizado en frío, se va a filtrar y pues de ahí ya se va a ir a embotellar. Esta bodega más o menos tiene una producción de unas 10,000 botellas de este estilo de vino de Retsina, así que bueno, pues es una producción interesante, es un proceso pues nuevo, distinto, al menos para mí. Espero que para los que me estén escuchando también lo sea y les genere interés de probar vinos de Grecia. Justo este estilo creo que es un buen estilo, un buen inicio para conocer Grecia. Espero yo después probar algunos otros tipos de vino de Grecia. También me interesa probar vinos tintos, otras variedades de vino blanco, pero creo que este Retsina, justo de esta variedad Sabatiano, es algo muy especial y muy particular y es un buen inicio, o al menos yo lo considero así, para introducirnos al país griego. Y bueno, pues ahora sí ya vamos a iniciar con esta cata, que ya les conté algunos datos importantes de este vino que vamos a probar. Les vuelvo a recordar el nombre, se llama Marcao Retsina, es un 100% sabatiano, es un vino de Grecia, de la zona de Ática. En vista, este vino tiene una tonalidad amarillo limón, es una intensidad media. En nariz, su intensidad es una intensidad ligera.
los aromas que empiezan a percibirse principalmente van a ser estas notas de la resina, de yeso. Es un poco como entre barro, piedras mojadas. Si no estás muy familiarizado con esto, va a costar un poquito de trabajo descifrar el aroma o ir entendiendo los aromas, pero básicamente se va más hacia esta parte de la resina, de la parte del pino, un poquito de yeso, de piedra mojada, pero también tiene muchas notas tropicales, algunas notas de piña, de chabacano, algunas notas de lemongrass, también un poco de limón amarillo, limón eureka. Podemos encontrar este tipo de aromas. Y en la parte de boca es un vino ligeramente seco, es una acidez media, en alcohol también es un alcohol medio, en cuerpo es una densidad media en boca, y los aromas o sensaciones principales que deja en boca van a ser los frutos tropicales. Al final te deja un recuerdo de este aroma pues tan particular que es la resina o el yeso. Así que es un vino pues no muy complejo en boca o no muy complicado en boca. Tal vez en nariz sí, porque tiene algunas notas, si no estamos muy familiarizados con la nota de la resina o simplemente del yeso, pues se vuelve un poco complejo, pero simplemente es cuestión de darle un par de minutos, de irlo conociendo un poco al vino, y nos vamos a dar cuenta que no es tan complejo como tal vez pensábamos al principio. Y en cuestión de maridaje, bueno, obviamente es un vino muy versátil, va desde pescados, mariscos, tempuras o esta comida japonesa, algún sushi, también con muchas ensaladas o un poco de verduras al grill le va perfecto. Es un vino que básicamente yo creo que es demasiado versátil. Con una pasta, con un pescado al horno le va muy bien, así que creo que en cuestión de maridaje no hay demasiado problema. Yo en lo particular prefiero disfrutarlo solo, ya que es la primera vez que estoy tomando una copa de este vino, así que prefiero como probarlo solito, irlo conociendo y ya después empezar a hacer un poquito de maridajes y experimentar un poquito pues con qué comida le va mejor. Así que bueno, pues esto ha sido todo por este episodio. Este vino desgraciadamente no se encuentra en México, pero si tienes oportunidad de comprarlo fuera de México, en algún país donde me estés escuchando, en Estados Unidos, Europa, no sé, seguramente lo vas a encontrar. Yo lo conseguí en un precio de unos $18 más o menos. Tal vez lo encuentres en ese precio, un poco más barato o un poco más caro, pero más o menos está en unos $18 o $20 este vino, así que creo que tiene una buena, excelente relación calidad-precio. Y bueno, pues como les mencioné, esto ha sido todo por el tema de la semana. Me gustaría leer tus dudas o comentarios y por supuesto de qué otros temas te gustaría que platiquemos. Nos escuchamos la próxima semana. Los invito a que me sigan en redes sociales, en donde seguimos en contacto. En Instagram me encuentras como Pamela Sommelier y en Facebook como Pamela Casanova Sommelier. Nos escuchamos a la próxima. Bien, abrazos.